Bienvenidos a este episodio que será viral. Samara Martínez, activista por los derechos humanos e impulsora de la ley Trasciende por el derecho a una muerte digna, denunció que en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, se quedó varada luego de que la aerolínea Viva Aerobús no le permitió subir a su vuelo con un dispositivo para insuficiencia renal terminal que padece. ¿Qué fue lo que falló y cómo se vulneraron sus derechos? Vamos a ver parte del video en el cual hizo la denuncia. Viva Aerobús me discriminó por estar enferma y no me dejó abordar mi vuelo a casa. Acompáñame a descubrir. Necesito que me ayuden etiquetando a Viva Aerobús porque nuevamente nos la volvieron a hacer, pero ahora no solo nos cobraron, no me dejaron subir al avión y estoy varada en el AIFA. Como ustedes saben, pues yo vivo en Chihuahua, pero he estado estos meses por la ley Trasciende en Ciudad de México. Compré mi vuelo con Viva Aerobús hace aproximadamente un mes para poder regresar y hoy que me presento muy puntual a las 6 de la mañana no me quisieron dejar abordar, que porque no tenían los protocolos necesarios para transportar la máquina que me mantiene viva. Y aquí me encuentro sin saber un tanto qué hacer. Hablé a atención al cliente, no me pudieron dar respuesta, me tengo que comunicar a través del correo, no me quisieron reembolsar el dinero y la verdad es que esto es sumamente frustrante porque ¿cómo es posible que jueguen así con la discapacidad de alguien? Precisamente para analizar este tema, en este episodio que será viral, saludo con mucho gusto a la propia Samara Martínez. Samara, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y agradecida de este espacio, pues para obviamente hablar de este importante tema. Muchísimas gracias. También está con nosotros Hilda Telles, feminista y defensora de derechos humanos. Hilda, bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo para ti, Juan, y Samara. Es un honor estar también contigo dialogando. Gracias, Hilda. Bueno, Samara, veíamos el inicio de este video sin llegar a los detalles justo para que tú nos platiques finalmente qué pasó. ¿No te permitieron subir al vuelo? Cuéntanos acerca del equipo médico que llevabas primero, por favor. Bueno, básicamente es una máquina que es, pues yo digo, es la extensión de mi cuerpo, ¿no? Es decir, mis riñones no funcionan y entonces utilizo esa máquina 10 horas al día para poder seguir viviendo y es lo que me mantiene viva. Cabe mencionar que yo me contacté con la aerolínea desde febrero, donde tenían toda la información acerca de qué es, para qué sirve, cuáles son los componentes, ¿no? Porque entiendo que los aparatos que tengan, ejemplo, baterías de litio, no suben por seguridad, lo cual está perfecto, pero no es el caso de mi máquina. Es una máquina que se conecta directamente a la corriente. No se utiliza durante el vuelo, pero bueno, llegando a tu destino, pues evidentemente tienes que usarlo. Y si bien he realizado muchos viajes, ¿no? Ya, o sea, con la máquina, siempre viaja en cabina conmigo porque es una máquina no solo cara, aparte muy, muy frágil, que todos sabemos, creo, cómo tratan a las maletas documentadas y se necesita un cuidado especial. Y ahora, por vez primera en toda esta trayectoria de vuelos y demás, simplemente llegué, me comentaron que pues no tenían la información al respecto, les enseñé la evidencia desde que febrero se les informó y estaban dándole seguimiento a la situación. Enseñé incluso otras reservas que ya he hecho con ellos en donde se me ha permitido abordar a la aeronave con mi dispositivo, pero la respuesta simplemente fue que en esta ocasión no iba a poder abordar con ellos porque no tenían los protocolos necesarios pues para volar ese tipo de máquinas. Protocolos que al final entiendo, Samara, no están homologados porque a veces cada aerolínea y cada trabajador utiliza su propio criterio para tomar este tipo de decisiones y evidentemente el criterio pues tiene muchos puntos que cuestionarle. Ahorita abordaremos más a detalle. Por lo pronto, Hilda Telles, esto no es un asunto aislado, no es un asunto solo de los aeropuertos o de las aerolíneas. La cultura de la protección a los derechos de quienes tienen alguna discapacidad o requieren algún apoyo especial, evidentemente está por los suelos en México. Hilda, ¿qué reflexión te deja en esta primera participación lo que vivió Samara? Mira, sin duda alguna es un acto que tiene que ver no solamente con una prestación del servicio de manera ineficiente, poco sensible o impuntual, sino con un acto de discriminación claramente. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece condiciones
para que las personas por distinta causa puedan tener acceso a el ejercicio de sus derechos. Cualquier cosa que niegue, restrinja u obstaculice el ejercicio de ese derecho, evidentemente cae en un acto de discriminación. Y es importante decir que estos actos de discriminación no solamente son atribuidos a servidores públicos. En el caso de, como ahora, una aerolínea, evidentemente también al hacer un servicio público puede cometer un acto de discriminación y sin duda alguna lo que pasó Samara es un acto que puede tener consecuencias, que además puede ser sujeto a un procedimiento ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por tratarse, sí, de una situación discriminatoria. Justo al respecto, ahora le preguntamos a Samara. Primero, Samara, al final, ¿qué te respondió la aerolínea? No sé si por lo menos se disculparon. Y también por parte del COPRED, ¿qué respuesta hubo o de CONAPRED en este sentido? Si te atendieron, si se abrió por ahí alguna queja formal y demás. La realidad, bueno, pues es que como el caso se volvió viral, ¿no?, a través de redes sociales, sí, la respuesta fue, puedo decir, casi inmediata, por parte primero de la Profeco, que es con el que ya tenemos la queja formal, ¿no?, para llevar incluso este proceso de conciliación, y por parte de la aerolínea como tal, me contactaron ese mismo día en la tarde, ¿no? Yo ya estaba en Chihuahua porque pues, llegué con otra aerolínea, con otro vuelo, y un tanto pues dispuestos a reembolsar, no todo, o sea, parte de, yo hablé con ellos y les dije, bueno, pues es necesario, no solo por la cuestión económica, aparte del reembolso, que en lo personal considero que debe de ser total, sino que se pongan a actuar en los protocolos, que ya saben que tienen que hacerlo desde febrero, que tuve un problema con Aeroméxico. La cuestión aquí es de qué va a servir que reembolsen el dinero, que sí, ya ayer se consiguió, ¿no?, que se hicieran responsable por todos los gastos derivados de transporte, los 2 vuelos, comida que se tuvo que realizar porque fueron más de 15 horas de vuelo. Sin embargo, pues no es suficiente porque ¿qué va a pasar el día de mañana que otra persona o yo llegue y vuelva a pasar? Al no estar protocolarizado, eso sucede, o sea, estás expensas a que si llegas al mostrador la persona logre entender, sea empática y demás, porque no es una máquina que no se pueda transformar, dado que hay aerolíneas en México que sí tienen los protocolos, y he viajado en aerolíneas internacionales que están perfectamente protocolarizados. ¿Qué pasa? Que no tienen toda esta cuestión y bueno, es cuando se presentan estas fallas. Entonces sí, dieron una respuesta, no me ha llegado el reembolso, o sea, hasta ahorita que estamos haciendo no me ha llegado el reembolso. Sin embargo, bueno, se comprometieron a que el día de hoy iba a quedar. Más allá de eso, con Profeco iniciamos todo este proceso en donde están ya siendo citados para próximas semanas llegar a la conciliación y obligarlos, ¿no?, en esta parte a protocolarizar y a realizar el daño, porque si hablamos, sí, quizá de la cuestión económica, pero pues qué pasa con toda la demás cuestión, ¿no? O sea, del tiempo, el esfuerzo, medicinas se me echaron a perder, o sea, fue verdaderamente un día caótico y pues ahorita justo estamos en este proceso de conciliación, no en un caso individual, porque si vemos los comentarios y a quien guste los invito a ver precisamente los videos, está plagado de comentarios de pacientes con diversas capacidades y enfermedades en donde han sido discriminados de cierta manera por negárseles subir a la aeronave con ciertos dispositivos, aparatos y bueno, un sinfín Claro. de cualidades que ni una silla de ruedas te pueden proporcionar por el simple hecho de que tu enfermedad no es visible. No, la verdad sí da coraje, Samara. A ver, estos infelices de la aerolínea siguen regateando hasta el precio del boleto. Entonces, Hilda, ya ni hablemos de una sanción más seria. Yo no sé si lo que está en el papel alcanza para una sanción más seria o simplemente va a ser un llamado a misa como en muchas ocasiones y ellos seguirán aplicando el protocolo a como se les ocurra en ese momento. Mira, a mí me gustaría muchísimo compartir que ya existen antecedentes legales alrededor de esto. En 2010, yo era la directora general de quejas en CONAPRED y hicimos una investigación bastante amplia que derivó en la emisión de la resolución por disposición 2/2012, que en ese momento se dirigió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Dirección General de Aeronáutica Civil
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y desde ahí nos dimos a la tarea de documentar en un lapso de 12 años un sinnúmero de casos que habían pasado por dos circunstancias, si condiciones de salud de personas que viajaban y condición de discapacidad, porque como bien menciona Samara, a veces visualmente basado mucho en los estereotipos o los prejuicios, se piensa que una persona con discapacidad tiene que verse o transitar de cierta manera y que hay otras situaciones como las condiciones de salud u otras discapacidades que visiblemente no las puede alguien detectar y eso origina muchas veces discriminación. Derivado de esa investigación se emite una resolución y te puedo decir que nos dimos a la tarea de revisar todo el marco normativo que había alrededor de esto. Primero hay una norma oficial, la norma oficial 02/2001, que sí establece condiciones y requisitos bajo los cuales se deba prestar el servicio para una persona que vive con una discapacidad. ¿Y qué se requiere? Ajustes razonables. La carga nunca debe ser para la persona usuaria, sino por el contrario, quien tiene el deber de informar incluso si hubiera algún requisito adicional que cumplir, algún aviso previo, es la aerolínea. No tiene que ser la persona la que diga, oye, viajo, vivo con una discapacidad, tengo esta situación que amerita llevar un material o algún aparato adicional para poder hacer el viaje. Eso es carga de la aerolínea que te tendría que preguntar primero por una situación de servicio, por el cual además te están cobrando, y por la otra, por una situación del respeto a los derechos de todas las personas. Entonces, hay un antecedente y quiero decirte, estos casos no solo derivaron en el reembolso económico, digamos, eso es una partecita de la reparación del daño, sino también en la revisión de todo un marco normativo respecto de ajustar los protocolos, hacer las actualizaciones de acuerdo a las, digamos, nuevas medidas o condiciones bajo las cuales tendría que viajar, en fin. Entonces hay este antecedente donde yo invitaría que no solamente sea como la parte sí del pago económico de resarcir, que evidentemente es importante, sino las garantías de no repetición, evitar que Samara o cualquier otra persona tenga que pasar nuevamente por una situación incómoda que vulnere sus derechos humanos. Gracias, Hilda. Y es un muy buen punto porque, a ver, al final efectivamente son dos escenarios, Samara. Es el daño económico porque tuviste que comprar un boleto, porque seguramente esto te generó pérdidas, hablando en términos materiales o económicos, de diferentes formas. Pero también el daño emocional, lo que tiene que ver con la discriminación. Y yo le preguntaba a Samara, y en el momento, no sé si les comentaste quién eras, de tu activismo y demás, tú me decías algo muy importante, Samara. Aquí el asunto no es solamente por arreglar tu situación, estás dándole voz a todas estas personas que han sufrido exactamente lo mismo o que lo podrían padecer en el futuro, Samara. Es correcto, o sea, yo pues nunca, ¿no? Digo o lo utilizo porque al fin de cuentas soy una clienta más, como muchos, ¿no? Que quizá pues igual no tienen las plataformas, ¿no? Para dar voz y voto a esto, pero bueno, siempre he dicho de las adversidades se tienen que transformar para cambiar el futuro de muchas personas y que ningún otro paciente vuelva pues a pasar por una situación así, porque la verdad es que no es correcto y como bien dicen, más allá de la cuestión económica es el tiempo, ¿no? Los pacientes que lleguen a ver esto, los cuidadores entenderán que el tiempo en condiciones de enfermedades fuertes o de discapacidad, el que te tengan parado una hora es complicado, o sea, empezando desde ahí, más toda la logística que uno hace, ¿no? Con mucho tiempo, pues para cumplir con las horas de tratamiento, obviamente con tanto esfuerzo, pues sí, mi cuerpo lo resintió, aún sigue resentido de esos días y al final, pues ese daño no se repara. Así como, siendo muy puntual a la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, ¿no? O sea, hubiera mostrado igual números en redes sociales que a mí, repito, eso no me parece adecuado. Uh-huh. Se me hubiera quizá dado un trato diferente y qué pasa con las personas que no tienen, o sea, al final todos somos iguales y todos debemos de ser tratados con el mismo respeto.
aquí no se tuvo, incluso se hicieron comentarios muy desagradables que si pues lo que traía en la maleta acaso eran los riñones vivos. ¿Eso Eso te dijeron los cuando trabajadores? tal cual, o sea, uno fue, pues ni que trajeran los riñones vivos en la maleta. Cuando a alguien que ha perdido 4 riñones, un comentario así es No, no, sumamente terrible. doloroso. Yo en la vida, ahorita lo comentábamos antes de empezar, me había sentido discriminada por ninguna cuestión y esa es la primera vez en mi vida, ¿no? Cuando escuché las palabras textuales, tú no puedes viajar con esta aerolínea por tu condición, se siente muy feo. Me enseñó, o sea, empatía a las personas que viven discriminación todos los días, es la realidad y pues es que, o sea, mi mente no alcanza, ¿no? A dimensionar cómo sí es posible viajar con animales de compañía para una cuestión emocional que respeto y se me hace increíble, pero es mucho más fácil en nuestro país porque existen los protocolos para viajar precisamente con esa asistencia médica, pero no para una asistencia médica que dependes día con día de vivir, Claro. ¿no? Entonces, por más que les tratas de explicar, pues, es muy complicado porque no lo entienden y no lo ven. Esa es la cuestión, no lo ven, ¿no? Entonces, es fácil decir, ay, pues es una maquinita, ¿qué tanto hace? Pues darme vida todos los días, ¿no? No, no, qué nivel de ignorancia, qué nivel de insensibilidad. En fin, Hilda Telles, todo esto tendría como justificación quizás los lineamientos internacionales o nacionales de la aviación, de la aeronáutica y demás, y podríamos entender si estuviera homologado y nos explicaran el ABC, pero lo que estamos viendo aquí es el criterio de alguien que carece de cierto nivel en cuanto a conocimiento de derechos humanos, de temas de discriminación y que le permiten tomar ese tipo de decisiones. Sin duda alguna, y eso habla de una situación de la capacitación de, en general, quién ofrece este servicio, ¿no? Porque pasa primero por la generación de criterios, lineamientos, protocolos que ya están establecidos y que afortunadamente en este caso siguen, claro, criterios internacionales porque una persona con discapacidad o que tiene, utiliza algún insumo necesario para viajar, para cuidar su salud en estos espacios, ya pasa por estándares internacionales que ya en México también son adoptados. ¿Cuál es el tema? Muchas veces que la capacitación no necesariamente de esos protocolos, no necesariamente baja a la persona que está uno a uno en la recepción, ¿no? Donde haces el check de tu boleto. No necesariamente tiene esa capacitación y a veces el criterio es turbo reducido. Me ha tocado ver incidentes que de verdad dice uno, se pueden resolver tan sencillo solamente con, oiga, háblele a alguien de mayor rango que quizá tenga más conocimiento que usted que está pues en el monitor y no lo conoce. Entonces, creo que es un tema de capacitación, es muy importante porque la normatividad ya está. Fíjate que a partir justo de la emisión de esa resolución por disposición, hubo un proceso de capacitación de algunos años con todas las líneas aéreas. En aquellos años justo el incidente pasó con Aeroméxico. Aeroméxico en aquel momento se superpuso las pilas y dijo, vamos a revisar, emitieron manuales, había tarjetas al momento de abordaje, tanto en la aplicación como si tú comprabas el boleto, sí había como esta serie de preguntas para la persona que compraba el boleto de decir si utilizaba una silla de ruedas, algún otro material, si tenía que reportarlo, o sea, si era más propositivo desde la línea. Entonces, creo que sí pasa mucho por un punto de capacitación. La capacitación no solamente tiene que quedar al nivel de los directivos o de quien emite esos lineamientos, sino quien está en tierra, porque sobre todo es Claro. quien da la primera cara a las personas usuarias. Entonces, el servicio tiene que ser, pues, no solamente amable, atento, cordial, sino además tener un enfoque de derechos humanos, ¿no? Porque en este caso, bueno, pues uno no sabe el contexto bajo el cual las personas además tienen que Donde hace viajar unos meses, y a raíz de la pues todo lo polémica que por pasa parte de alrededor de la México, vida de Viva alguien Aerobús que me tiene que hacer escribió un y viaje se puso en así. contacto Entonces, de creo que que iban a sí trabajar para que pasa eso no mucho por pasara eso, con por la Aerobús. ¿Y qué capacitación y pasó el día de hoy? sensibilizar a las Justamente personas ni que están en el siquiera me mostrador en dejaron primer subir al contacto. avión.
Muchas gracias, Hilda Telles. Y tengo este dato que les quiero compartir. Durante 2025, Viva Aerobús fue la aerolínea con más quejas, con 236. Le sigue Aeroméxico con 208, Volaris con 60. Gran parte de las quejas de Viva Aerobús pues tiene que ver con maltrato y con denuncias de discriminación. O sea, efectivamente, no es un asunto aislado y es muy lamentable. Samara Martínez, estamos entrando a la recta final de esta entrevista. ¿Con qué te quedas? ¿Qué le dirías a la gente que quizás pudiera enfrentarse a una situación así? ¿Cómo reaccionar? ¿A dónde acudir? Tú de inmediato hiciste tu denuncia en redes sociales y eres una influencer también. Al final pudiste tener una respuesta. ¿Qué puede hacer la gente si de momento vive una situación similar? Es complicado, ¿no? Bastante, o sea, la respuesta, pero llamar inmediatamente atención, ¿no? A clientes de la aerolínea en específico, poner la queja, o sea, en el momento recolectar toda la información que puedan, desde saber el nombre de quién los atendió, en qué módulo los atendió, así estar muy al pendientes de nuestro entorno, ¿no? Y luchar, porque luego también como pacientes, por no saber, nos quedamos con el no y ahí está, ¿no? O sea, aquí yo los invitaría a alzar la voz, a que sí, obviamente todos nos unimos y podemos hacer algo colectivo que no solo sea una petición, sino que los obligue a, porque como bien mencionas, no es un caso aislado, vaya, ¿no? Entonces, sería eso, y que obviamente también como la responsabilidad que tenemos como consumidores, bueno, pues hacer todo el proceso, que entiendo que a veces es cansado, es burocrático, pero pues así es como se van dejando los precedentes. Pensar no solo en la situación individual inmediata, sino pensar en, si hago esto, sumo mi granito de arena para hacer un impacto social y colectivo, que se informen muy bien, ¿no? De todo. Yo sé perfectamente qué aerolíneas lo tienen, cuáles no, eh, y que siempre vayan un paso como más adelante. A mí eso me sirvió mucho porque tenía todo por escrito de que ellos sabían perfectamente la situación, sabía que iba a viajar con ellos. Entonces, eso al final de cuentas, cuando presentan las denuncias o las quejas, pues tú al tener todo documentado, ya la responsabilidad no cae en ti, cae en ellos por no resolver la situación de manera inmediata. Y eso ayuda mucho. Entonces, ser responsables, informarse y levanten la voz. O sea, si alguien tiene una situación o ha pasado en los últimos años por algo similar, contáctenme, porque estoy segura que vamos a trabajar pues para cambiar y que sea el beneficio de la mayoría. Bien, Samara Martínez, te lo agradezco mucho. Hilda Telles, ¿con qué te quedas? Sobre todo porque, de acuerdo a lo que nos explicas, pues pareciera que la ley es perfecta, ¿no? Y si se siguiera el ABC de lo que dicta, pues estaríamos viviendo otra cosa, pero evidentemente esto no sucede. Sí, sin duda alguna, yo retomo este sentir de Samara, de que la gente denuncie, ¿no? Este tipo de incidentes, y la única manera en la que podemos mover y generar un cambio es haciendo la denuncia. A veces puede sí resultar engorroso, complicado, pero siempre levantar la voz, dejar constancia de este tipo de circunstancias ayuda a que se vaya modificando, ¿no? En este caso, como te comento, creo que a pesar de que la modificación o la ley puede estar armonizada, en la práctica, en lo cotidiano, pues no necesariamente pasa. Y mira, lo podemos ver muy rápidamente también con el tema de las construcciones. Muchas veces hay una norma ya específica para que cada edificio, cada espacio que se construya, pero desde el 2010 para acá, sea bajo el concepto de diseño universal, es decir, que contenga todas las características para que una persona con discapacidad, con cualquier discapacidad, pueda estar en ese espacio con muchísima seguridad y transitar. ¿Y qué es lo que pasa? Encuentras edificios nuevos llenos y llenos y llenos de escalones, preguntas dónde hay una rampa, pues sí hay, pero a la vuelta o por la puerta de atrás, en fin, ¿sabes? Aunque esté la ley que obligue, aún no hay esta conciencia de cómo incorporamos a todas las personas en la misma condición de derechos. Entonces, invitar a los espacios privados, en este caso las aerolíneas, reforzar la capacitación, reforzar la sensibilización y pensar que las personas usuarias
pasamos y atravesamos por un montón de condiciones y características distintas y que un buen servicio tendría que caracterizarse por cubrir todas estas. Híjole, qué complicado, Hilda, sobre todo porque veíamos esto que nos describes, lo mismo lo vemos en oficinas de gobierno, por ejemplo, ¿no? A veces en los congresos locales, en fin, en escenarios que uno de verdad se pregunta, ¿en serio no les ha caído el 20 de los tiempos que estamos viviendo e insisto, de lo que viene en la ley, de lo que dice el papel? En fin, pues así llegamos a este episodio de Será Viral. Muchísimas gracias a ambas. Antes de irnos, Samara Martínez, vamos a hacer esta dinámica así muy breve. En una sola palabra, por favor, en una palabra, ¿cómo definirías lo que te tocó vivir? Dolor, Dolo. dolor. Dolor. Gracias, gracias, Samara. Hilda Telles, en una palabra, ¿cómo definirías esta situación? Inconsciencia. Inconsciencia y dolor. Inconsciencia y dolor es lo que le tocó vivir a Samara Martínez. Así estoy pensando que podríamos poner el titular a este programa después de lo que le tocó tristemente pues a Samara y que por ello estamos dándole seguimiento. Llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias, Samara Martínez, activista por los derechos humanos e impulsora de la ley Trasciende por el derecho a una muerte digna. Gracias, Samara. Gracias a ustedes por la invitación, un gran placer. Muchas gracias también en especial a Juan, a Hilda, gracias. Gracias, Samara. Un abrazo y nuestra solidaridad siempre. También agradezco, claro, a Hilda Telles, feminista y defensora de derechos humanos. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias, gracias. Gracias, que estén muy bien. Les mando un abrazo, pero sobre todo gracias a ustedes por quedarse hasta el final de este video, de este episodio que será viral. ¿Qué piensan de lo que le sucedió a Samara? De verdad que a veces en las aerolíneas toman cada decisión y pues según entendemos están las leyes, están regulaciones y demás, pero a veces el criterio es a cómo amaneció el trabajador y a cómo se le ocurre en el momento tratar a los pasajeros, incluidos quienes lleven algún equipo médico, como el caso de Samara. En fin, ojalá que puedan dejarnos un comentario, ojalá que puedan compartir este video para que llegue más gente, pero sobre todo, ojalá que nos acompañen en el próximo episodio, que sin duda también será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien, por favor.